La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Padre, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, querido Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Haga posible en nuestra vida la presencia y la unción de su Espíritu. Y ahora, Dios, en su mano nos entregamos pidiendo y rogando que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hoy comenzamos una nueva experiencia, una nueva serie titulada El Espíritu Santo en el tiempo del fin. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos la presencia hermosa y maravillosa del Espíritu Santo. Cuando leemos primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, aquí comienza la pregunta. ¿Cuándo iniciaron los postreros tiempos? ¿Qué hecho, qué acontecimiento ocurrió para esos postreros tiempos? ¿Qué significa la palabra postrero en la Biblia? La palabra postrero en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento significa el fin, significa lo último. Es una palabra griega que se escribe eschatos. En realidad debería ser eschatos, pero bueno, eschatos. Y de ahí viene la palabra escatología. La escatología es el estudio de los eventos finales, el estudio de las cosas que pasan en el tiempo del fin. Es el estudio del tiempo del fin. Ahora, mire qué cosa interesante se pone esto ahora. ¿Cuándo comenzó este tiempo del fin? ¿Qué evento ocurrió para que iniciara el tiempo del fin? ¿Desde cuándo se está hablando de los postreros días? El Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a seguir leyendo y vayamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Ponga cuidado, recuerde, usaremos el método bíblico gramático descriptivo, no es lo que piensa el predicador, es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice ahora? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuáles son aquellos tiempos? 4,000 años. ¿Y cuáles son estos postreros tiempos? Ya van 2,000 y tantos años. 4,000 años anunciando los profetas, anunciando Dios a través de los profetas la venida y el ministerio de Jesús. Ahora cuando el Señor Jesús viene, dice aquí la palabra de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando usted escucha, estudia cuidadosamente el sermón de Pedro el día de Pentecostés, usted descubre que Pedro usa el mismo lenguaje. Hechos capítulo número 2,
se derrama el Espíritu Santo, un fuerte viento, un sacudión espantoso, y comienzan los apóstoles y los discípulos a hablar en otras lenguas. Dice el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 16 y siguientes, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro está confirmando que él está en los postreros días, que el Espíritu se acaba de derramar, fiel al cumplimiento de los postreros días. Los postreros días comienzan con la introducción de Jesús en este mundo y en este tiempo. El Señor Jesús tuvo que tomar un cuerpo humano para entrar en nuestro tiempo, y con su presencia comenzaron lo que se conoce tiempos escatológicos. Cuando entendemos eso, entonces todo lo demás se abre como una rosa, todo lo demás se abre como un libro, y comprendemos la obra y la labor del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Cuando no se conoce la obra del Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se incurren muchos errores y las consecuencias son desastrosas. En estos postreros días, en estos postreros tiempos. En el libro de San Mateo capítulo 12, versículo 28, veamos rápidamente cómo aparece en los labios de Jesús, cómo aparece en el Nuevo Testamento la idea de este inicio del tiempo escatológico, de estos postreros tiempos. Cristo entra a nuestra historia, Cristo entra a nuestra tierra, Cristo se hace hombre, y desde que entra entonces comienza el reino del mal a temblar, comienza la maldad a temblar, comienza el pecado a temblar, comienza el diablo a temblar, comienzan los demonios a temblar, porque Satanás sabe que cuando Cristo entrara, llegaría el fin de su imperio, el fin de su reino. Por eso, una y otra vez los demonios le gritan a Jesús: sé quién eres, el Santo de Dios, y le dicen: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben, San Mateo capítulo 25, versículo 41, que hay un fuego preparado para ellos, para destruirlos. Y ellos saben también que desde que Cristo se hace hombre y viene a la tierra como la simiente de la mujer, entonces su reino, su imperio queda completamente destruido y acabado. San Mateo capítulo número 12, versículo 18, mire usted las palabras de Jesús y otra declaración que viene en camino. San Mateo capítulo 12, versículo 28 dice Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué dice ahora? Ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa dice? El reino de Dios. Donde está el rey, está el reino, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Quien entró a la historia fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice Marcos 1:15. Cristo entra y entró el reino, comenzó la parte final del relajo del pecado en la tierra. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. Cuando Jesús entra a la historia, empieza el tiempo del fin. Cuando Jesús entra a la historia, empiezan los postreros días. Por eso el título de este tema es Los postreros días. ¿Cuál es el título? Los postreros días. Usted es una persona favorecida, privilegiada, bendecida, afortunada, apartada, bienaventurada, todo lo que usted pueda decir, porque usted está viviendo en estos tiempos. Ya veremos en la semana todas las bendiciones que usted tiene por el simple hecho de vivir en este tiempo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire usted, qué cosa linda viene ahora. San Lucas capítulo 17, versículo número 20, versículo 21. San Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 21. ¿Cómo dice la Biblia? Lucas 17, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, ¿qué cosa?
El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, que dice Jesús, está entre vosotros. Yo estoy aquí. Si yo estoy aquí, el reino de Dios ya está aquí. Él está diciendo, ya comenzó el tiempo escatológico. Hagamos un breve paréntesis aquí y hagamos como se hace en la clase para los jovencitos. A los jovencitos usted tiene que ponerle un cojín, le enseña una verdad, le pone un cojín y luego quita el cojín y sigue con la verdad. ¿Están listos para el cojín? ¿Están listos para el cojín o no? ¿Le gusta el cojín a usted? Vamos al cojín. En el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo número 15, mire qué interesante se pone este cojín. Génesis 3:15, estas son palabras de Dios cuando se enfrenta con la serpiente después de que lamentablemente Adán y Eva cayeron por instigación del diablo usando la serpiente como un instrumento. Versículo 15, dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. ¿Qué le está diciendo? Mira, voy a poner enemistad entre ti, la serpiente, y entre la mujer. La simiente tuya, el pecado, será enemigo de la simiente de la mujer, que es mi hijo, el Redentor, que es Cristo Jesús. Esa simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a hacer pedazos, pero antes tú le vas a herir en el calcañar. Mi pregunta, ¿murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Lo clavaron o no lo clavaron? ¿Le partieron el corazón o no le partieron el corazón? Ahora mi pregunta, ¿resucitó o no resucitó? Entonces cuando Cristo resucita, le aplasta la cabeza al demonio y los demonios saben que el tiempo se acabó. Ahora, mire qué cosa linda. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, mire usted cómo se reactiva esto que dice Génesis 3:15. Mire qué cosa linda. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice el versículo 1? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Aquí aparece esta mujer embarazada. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Mi pregunta, ¿dio a luz la mujer, sí o no? ¿Intentó el diablo matar al niño? Como no pudo matar a la mujer, quería devorar al niño. San Mateo capítulo número 2. ¿Recuerdan ustedes cuando los reyes, los sabios de Oriente, vinieron a ver al niño Jesús en su nacimiento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Vinieron del rey Herodes? ¿Sí o no? Sí. ¿Hablaron con Herodes? Sí. ¿Dónde está el niño rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos venido para adorarle. Herodes se puso medio peligroso porque dice, otro rey. Y entonces Herodes pregunta que qué es lo que dicen las escrituras. Y allí aparecen los escribas y le dicen, Mateo capítulo 2, versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, ¿qué cosa dice? Un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá
y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Los sabios de Oriente volvieron a ver la estrella, la siguieron y llegaron hasta donde estaba el niño. Esos sabios de Oriente no eran tan bobos. Ellos sabían quién era Jesús. Por eso cuando llegaron delante del niño, ¿qué dice la Biblia? Versículo 11. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, ¿y qué hicieron? Postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron, ¿qué cosa? Presentes, oro, incienso y mirra. Mi pregunta, ¿encontraron al niño o no lo encontraron? ¿Y quién era ese niño? La simiente de la mujer. ¿Quién era ese niño? El ungido de Jehová. ¿Quién era ese niño? El Mesías. ¿Quién era ese niño? Emmanuel, Dios con nosotros. Dice ahora la palabra de Dios. Un ángel le dijo, váyanse por acá, no vuelvan donde Herodes. Pero ahora cuando Herodes se enteró que lo habían engañado, ¿qué hizo Herodes? Dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La entrada de Cristo a este planeta, la entrada de Cristo a este mundo, llevó a cabo una explosión de muchos megatones que redunda y que se escucha y se oye todavía hasta el más lejos rincón del universo. Cuando Cristo entra a la historia, cuando Cristo nace como un bebé, entonces el tiempo escatológico da inicio y entonces comienzan a contarles los días a la maldad, al diablo, al pecado, a los demonios. Comienza un tiempo a transcurrir. Cuando el tiempo nos ayude, veremos en algún momento el asunto de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, y Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. Veremos cómo Dios es tan organizado, Dios es tan perfectamente ordenado, que organiza la historia de su pueblo y de su iglesia. Cuando usted descubre eso, usted no puede ser igual. Vamos a ver cada periodo histórico de la iglesia cristiana y cómo al final estamos nosotros, la Odisea. La importancia y la trascendencia y el orden que Dios establece. ¿Cuántos años duró cada historia, cada periodo histórico, cada iglesia? Y cómo el Señor establece un ascenso y luego un descenso. Y cómo ahora en el tiempo de nosotros las cosas se han trastornado porque Dios trastornó el tiempo para darle más oportunidad a los pecadores que se arrepientan. Una cosa increíble, increíble, increíble. La manera perfecta, la manera hermosa, maravillosa, cómo trabaja Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Volvamos otra vez. San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. San Mateo, ya terminó la cuestión esta, ¿cómo fue? La bebidita esta que le íbamos a dar. Volvemos otra vez al camino. San Mateo capítulo número 27, mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 27, estamos en el tiempo escatológico. Mateo 27, versículos 50 al 53. ¿Qué dice el versículo 50? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Y qué dice ahora? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué hicieron? Se levantaron. ¿Es una resurrección o no es una resurrección? ¿Sí o no?
una resurrección previa. Cristo muere y los muertos se resucitan. ¿Cómo es eso? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mi pregunta, cuando Cristo se fue, ¿se llevó esas primicias al cielo, sí o no? ¿Se los llevó o no se los llevó? ¿Qué significa? Mira, papá, acabé allá con esa gente que estaban fuñando la paciencia. Mira, aquí te traje unas gavillas, una muestra de lo que será la gran cosecha. Miren, aquí estamos en mi casa. Ustedes van a vivir aquí ahora con nosotros. Mi pregunta, ¿a dónde se llevaron a Moisés? ¿Lo resucitaron? Y se lo llevaron al cielo. ¿A dónde se llevaron a Elías? ¿Lo resucitaron? Ay, pensé que iban a caer en la trampa. No, a ese no lo resucitaron. ¿Y quién fue ese en el Antiguo Testamento que era muy amigo de Dios y se lo llevaron? ¿Está en el cielo o está en la tierra? En el cielo. De manera que para usted ir al cielo tiene que estar vivo o se puede ir muerto. Tiene que estar vivo, compadre. ¿Cómo estaba Enoc? Vivo. ¿Cómo estaba Elías? Vivo. ¿Se murió Moisés? ¿Lo resucitaron o no lo resucitaron? Y ahora este grupo, que cuando Cristo muere resucitan, ¿a dónde se lo llevaron? Al cielo. ¿Y usted dónde quiere ir usted? ¿Usted está haciendo planes de ir al cielo? A ver, ¿sí o no? Si el Señor viniera en este momento, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Están listos para ir al cielo? Muy bien. Miren, esto se va a poner sabroso y cuando esté más sabroso vamos a terminar para que usted tenga que venir mañana. Mire qué interesante. El libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, versículo 29, anunciaba la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro lo confirma en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los versículos 16 al 18, confirma que ese derramamiento del Espíritu Santo que estaban viviendo en ese momento era el cumplimiento de Joel 2, 28, 29. Y que eso anunciaba postreros días, los días finales. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, entonces descubre cosas maravillosas. Es 1 Timoteo 4.1, vamos rapidito, 1 Timoteo 4.1. Me gusta la Biblia porque no es lo que opinó Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, es lo que dice Dios a través de ellos. Porque la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Pablo pasó, Pedro pasó, todos pasaron, pero la palabra de Dios permanece para siempre. 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Lo dice en los postreros tiempos, lo dice para el tiempo final. ¿Cuándo empezaron los postreros tiempos? Desde que Cristo vino a la tierra. Desde que Cristo entró, empezaron los postreros tiempos. Mire qué cosa linda viene ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Me gusta la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Mire usted. En uno de nuestros libros dice, en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa energía imparte poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, atesorada en el alma, vuelve a crearnos a imagen y semejanza de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si la Biblia es tan poderosa, ¿por qué no nos llenamos de ella cada vez más? Si usted quiere afinar su cerebro, si usted quiere tener un cerebro como tiene que ser, lea la Biblia. Y si leerla no es suficiente, entonces cómprese una libreta y cómprese un lapicero nuevo. Que la libreta sea nueva por respeto al Señor y el lapicero también. Si usted es joven, haga este ejercicio. Si usted no es tan joven, haga este ejercicio. Si usted ya es demasiado, haga este ejercicio. Y si usted siente que la mente como que se le va, haga este ejercicio. Y si usted está tan viejo que ya lee ni se acuerde, ya se fundió el cerebro, haga este ejercicio, compadre. Y usted verá cómo le cambia la mente.
Usted verá cómo ese cerebro vuelve otra vez y se activa y se reactiva. Usted verá cómo esas neuronas el Señor las puede multiplicar de nuevo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por favor, ¿y cuál es el ejercicio? Cómprese una libreta nueva, compre un lapicero nuevo y entonces escriba con la mano derecha Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Cuando termine, entonces escriba con la mano izquierda Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Hágalo y usted verá después de 3, 4 semanas que usted no será la misma persona. Su cerebro se va a despertar y usted verá cómo su vida cambia para la gloria de Dios. ¿Se entendió o no se entendió? Éxodo capítulo 20, versículo 17. Usted está hablando, ¿qué es lo que dice ahí? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Y quién lo repitió otra vez? Dios. ¿Por qué no le dijo Moisés, escríbeme ahí lo que yo escribí? Algún secretito hay ahí. Hágalo y usted verá la gloria de Dios. Tiempo escatológico. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Gracias. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Esta semana, Dios mediante, vamos a ver en toda su belleza al Espíritu Santo. Según de Timoteo, en el tiempo escatológico, en el tiempo del fin. Según de Timoteo capítulo 3, versículo número 1. ¿Cómo dice el verso 1? También debes saber esto, ¿qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué cosa dice? Evita. ¿Desde cuándo están esa gente? Desde que Cristo vino al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? Los postreros días comenzaron desde que Cristo entró, y desde que Cristo entró, esta cosa se destapó, porque ahora queda claro quién es y quién no es. Y a medida que el tiempo avanza, se pone más peligrosa la cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? A medida que avanzamos para acá, esto se agudiza más, se profundiza más, pero el mal comienza desde allá. La gente que no acepta a Jesús, la gente que no se entrega a Jesús, hay otro espíritu que domina y controla. Mi pregunta, ¿Judas fue uno de los 12 discípulos, sí o no? ¿Fue un apóstol? ¿Era uno de los 12? ¿Caminaba con Jesús? ¿Hizo maravillas y milagros? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entregó Judas a Jesús? No. Tenía su propia agenda. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Se lo llevó Satanás? Se lo llevó Satanás. Así que desde allá viene este problema y esta situación. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Vamos a dar Hebreos 10, 9 para entrar en una parte más profunda y entonces preparar el aterrizaje. Hebreos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer, ¿qué cosa? Esto último. ¿Vino Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sí o no? ¿Fue Cristo el Cordero que Dios separó para el sacrificio? ¿Fue Cristo sacrificado, sí o no? ¿Resolvió Cristo el problema del pecado en la tierra y en el universo? Desde que el pecado comenzó en el cielo, se convirtió en un asunto serio para todo el universo. Cuando la noticia salió que Lucifer se había convertido en un rebelde delante de Dios, cuando la noticia salió en todos los medios de comunicación en el universo entero, que lo echaron del cielo, cuando la noticia apareció que había engañado a Adán y Eva, cuando la noticia apareció que había hecho un campamento en la tierra, todo el universo se puso en atención a ver qué es lo que iba a pasar. Jehová no dijo ni media palabra. Se quedó callado y tranquilo. Dios no tiene que defenderse. Si usted tiene que defenderse, cambio la frase, si usted se defiende, se queja y acusa, usted tiene un serio problema. Fue el problema que tuvo un señor llamado Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se quejó Job? Sí. ¿Acusó Job? Sí. ¿Se defendió Job? Sí.
Y lo que debió ser un problema de una semana, semana y media, le duró 3 meses de sufrimiento. Cállese la boca, no diga nada, espérese. ¿Qué dijo Jesús cuando lo llevaron al matadero? Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Mientras usted más habla, más se queja y más se defiende, peor le va. Cállese, Jehová sabe lo que está haciendo. ¿O no sabe de lo que está haciendo? ¿Sabe o no sabe? Si le están dando fuego, usted se tranquilo. Imagínense, ¿cómo lo crucifican si no lo clavan? Dígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, no se defienda. Tome su cruz y ¿qué cosa? ¿Y se defendió Jesús? No. ¿Tenía pecado Jesús? No. ¿Está pagando el precio de quién? ¿El pecado de quién? ¿El pecado de quién? Mío, sí señor, mío. Porque Cristo murió para cada uno. Yo digo, alabado sea su nombre. Es tan importante entender esto de los postreros días, de entender esto de que Cristo entró a nuestro tiempo, de entender esto que Él es la simiente de la mujer, de entender esto que Él es el nuevo Israel, de entender esto que Él es Dios con nosotros, de entender esto que renunció a todo, de entender esto del Evangelio según Isaías. Todo esto tenemos que estudiar en la semana. ¿Cuáles son las frases escatológicas? La Biblia habla de el día postrero, los postreros días, en los postreros días, los días postreros, el tiempo postrero, el último tiempo, el postrer tiempo. ¿Por qué le dan tanta importancia a esa palabra postreros días? Mira lo que pasa en San Juan capítulo 6, versículo 39, versículo 40. Vamos rapidito. San Juan capítulo 6, versículo 39, versículo 40. Juan 6, 39. ¿Cómo dice el verso 39? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Qué dice Jesús? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo dice la hora? En el día postrero. En la mentalidad de los discípulos, en la mentalidad de los seguidores de Jesús en ese tiempo, quedaba bien claro que al final de los tiempos había un día donde todo se consumaría. Que al final de los tiempos habría un fin para el mal, el pecado y la maldad. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Mi pregunta, ¿recuerdan ustedes cuando Lázaro murió, que Cristo vino a la tumba de Lázaro? Y el Señor le dice a María, dice María, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta, ¿tú crees esto? Sí, Señor. Me gusta y me llama la atención que María estaba pensando que Lázaro resucitaría al final de la historia, en el día postrero. Y Cristo le dice, no, mi negra, yo estoy aquí. La resurrección soy yo. Quítenme la piedra esa. Lázaro, sal de ahí. ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? ¿No es el mismo Jesús que nosotros creemos hoy? ¿Tiene poder resucitar muerto todavía? A ver, ¿sí o no? ¿Se ha atrevido usted alguna vez a orar para que resucite un muerto? Compadre, cosa linda, mamacita linda, compadre. Oiga, qué barbaridad. Nosotros sabemos las cosas, pero tristemente no las creemos. Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustan los chismes? Quiero contarle un chismecito nada más. Óigase. Bueno, usted no se pone ahí, está lloviendo, que bueno, señor. Ya usted sabe que llueva allá afuera. En un lugar, ojalá no se me zafe que diga que fue en Santiago, porque entonces nos va a meter en problemas. Había una casa que quedaba a 5 casas de mi casa, 5 casas donde vivíamos, en la colina. Sí, los chismosos tienen que tener su documento completo. Y había una dama que vivía 5 casas más arriba. Y yo visitaba todos los hogares, y cuando iba decía, güey, señor, mire que hoy... No. Señor, mire que... No. Visito a todo el mundo porque esta casa no. Y no. Cosa linda, mamá. Un día por la mañana, como siempre, salgo, me preparo toda la cosa, me desayuno, y me voy a la oficina, me voy a la iglesia, yo sé, hago trabajo por la mañana y todo el resto del día me lo pasaba visitando a la gente dando estudios bíblicos, haciendo el caso un pastor.
Cuando llego a la oficina, muy tranquilo, voy, me arrodillo otra vez y le digo, Señor, yo tengo esta agenda, pero usted sabe que eso es solo una agenda, usted puede romper eso cuando usted quiera, dígame, ¿qué es lo que usted quiere que haga? Me dice que te vaya para tu casa, digo, por si de allá vengo yo. Y corre, que sí, corre, compadre. Salí corriendo, que hasta el bulto se quedó ahí. Llego a mi casa, los hijos míos estaban chiquititos. Andresito tenía 2 años y la nena 1 año y algo. Y entro corriendo y voy y le digo, mi negra, ¿qué es lo que pasa? Dice, aquí no está pasando nada. Ella estaba lavando en ese tiempo. En ese tiempo se usaban unas lavadoras muy efectivas. nunca se dañaban. Y lo que no me gustaba de esa lavadora era que a veces se ponía la agua como media rosadita. Oiga, muchachos, en mi casa teníamos 2 lavadoras de esas. La mano derecha y la mano izquierda. Mi negra linda. Estaba mi mujer, mi muchacha, cosa linda. Y voy, los muchachos están ahí jugando, entro al cuarto y me arrodillo y digo, Señor, pero aquí no está pasando nada. El Señor es tan hermoso. Dice, te van a llamar, toma el teléfono y sal corriendo, ¿cómo no? Suena el teléfono, tomo el teléfono y gritan del otro lado, ay, pastor, corra que mi abuela se está muriendo. Ahora mismo. 5 casas. Me monté en el carro, di un acelerón y llegué. Cuando llegué, que me paro en la puerta y miro, un griterío, ¿sabe cómo son la gente cuando se muere alguien? Y a mí me dijeron que entrar. Cuando yo voy y miro, a la derecha está la entrada de la habitación de la doñita, que se supone que estaba muriendo, que se murió, qué sé yo, la cuestión de la muerte. Y el médico está parado en la puerta y me grita la señora, ay, pastor, mi mamá se murió, qué sé qué. Y le digo al doctor, déjeme pasar. Y dice el médico, no, ya, hay que dejarla, no, ya. No, ya, ay, caramba, mire. Cuando a este dominicano se le calientan los motores y se le calienta la sangre, quítese del medio. Y vuelvo y le digo al hombre, déjeme pasar. Y cuando lo es que le digo con autoridad, quítese, o sea, quítese. Ese hombre había atendido esa señal por más de 30 años, o sea, era de la familia, el que no era de ahí era yo. Y el Señor se quitó, compadre. Y cuando entro, hay otra doñita de la misma edad que la que se está muriendo, amarrándole un paño aquí en la cabeza. Parece que para que esta cuestión no se le bajara. Y le digo, quítele eso y salga usted también. Oye, de que jefiando en una casa a él. A mí me mandaron. Así que salió la doñita, cerré la puerta y le dije a la señora, Malola, aguántese ahí que voy a orar. Oiga esto, aguántese ahí. Y me mira ella así, la señora se está yendo ya. Y usted se me aguanta ahí, vamos a orar. Oré y después que oré le digo, dígame, ¿qué es lo que pasa con usted? Cosa linda, mamacita linda. Y la doñita hace así, me mira y se sonríe. Dice, qué bueno que usted vino. Yo lo que le quiero decir, que aquí me están matando. Mire la hora del día que y lo que me han dado una agüita de limón. ¿Usted puede creer eso? Dije que yo estoy enferma. A mí lo que me están es matando en esta casa. Cosa linda, mamacita linda, agarrado. Y ella ya el griterío, ay mamá, que se qué. Y yo empiezo a reírme, a llorar y reírme. Digo, tú mira el lío que se va a armar aquí. Cuando yo abro esa puerta, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree en la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿O usted le cree a la Biblia? Ay. Oiga este versículo, oiga qué lindo este versículo. Dice este versículo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estoy leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9, que lo tomaron prestado del libro de Salmos, capítulo 45, versículos 6 y 7. ¿De quién están hablando? Del Señor Jesús. Hay un pensamiento en el deseo de toda la gente que dice, en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos ni le deprimían la censura, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿fue Jesús una persona feliz? Sí, a pesar del sufrimiento y el dolor, fue un hombre feliz. Sabía, conocía, entendía su visión y su misión y vino a cumplirla aunque le costó la vida. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando abro la puerta,
Le digo, mamá Lola, dígale. Y grita la señora, mira fulana, ya se lo dije al pastor. Cosa linda, mamacita linda. El médico fue el primero que se espantó cuando oyó a la señora voceando. Óigase, compadre. Y en un espíritu muy dominicano vino ese tropel de gente. Entonces el que se quitó de la puerta fui yo. Cosa linda, mamacita linda. La doña dijo, toda la tarde me tienen que hacer un culto. Y por la mañana también. Y bueno, me fui. Ya yo cumplí con mi misión. Y todos los días le hacían su culto por la mañana y por la tarde. Mi negra linda. Ella estaba en su cama. Arregló sus cosas con Dios. Entregó su vida al Señor. Porque Dios es todopoderoso. Y no ha perdido nada de su poder. El problema de Dios es que los que le siguen no le creen. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? 3 meses después, un sábado en la tarde, estoy en una junta de la iglesia de Betel. Y viene la neta y me dice, mire pastor, digo, dime fulana, que mi abuelita no se siente bien. Y me mandaron a preguntarle a usted ¿qué? Cosa linda, le digo, ¿qué? Dice, sí. Digo, ¿cuántos meses pasaron? Ya van 3 meses. Digo, no, pues dile que la arreglen, que se va a morir, que se muera ya. Ya va a morir. Y mira la mujer dice, ¿qué? Digo, sí, me dile. Digo, así mismo fue, me dijeron a una doñita, mire, dice el pastor que no, que ya, pasaron los 3 meses que ya. Y la señora muy tranquila dice, pues sí, pues está bien, arrégleme, venga, peíneme, venga, cosa linda, mamacita linda. Se acostó, se murió y se acabó el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos la cosa como torcida, como al revés. No es Dios soberano. ¿Es soberano o no es soberano? Usted lo cree, usted lo sabe. Cosa linda, mamacita linda. Y se le dicen que usted se va a morir esta tarde. ¿Qué dice usted? Espérate, así no. Dejémonos de cuento. Día postrero. Vamos a aterrizar. San Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Qué dice el verso 44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. ¿Cuándo dice él? En el día postrero. ¿Tiene Cristo poder para resucitar los muertos cuando le dé su gana? ¿Sí o no? ¿Tiene poder para resucitarlo cuando él disponga? Cuando resucitó a Lázaro, ¿cómo dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Por qué dijo Lázaro? Pues cuando dijo, vengan fuera. Cosa linda, papá. El relajo que se iba a armar allí, compadre. Alabado sea el nombre. ¿Qué dice Pablo? En final de Tesalonicenses capítulo 4? ¿Qué dice Pablo? ¿Viene Jesús o no viene? ¿Con voz de qué? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Sea que usted viva o que usted se muera, hágalo en Cristo Jesús. Por eso es tan importante esto de el Espíritu Santo en el tiempo del fin. ¿Cuándo empezaron los días postreros? Desde que Cristo vino. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En los días postreros. ¿Hacia dónde nos enfilamos? Hacia el fin del tiempo del fin. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No hay nada que temer. Pero sí hay mucho que disfrutar para la gloria de nuestro Dios. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice Jesús? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando hice el funeral de mi mamá, lloraba, pero había un gozo en mi corazón. Mire qué curioso, un llanto gozoso, porque sabía que había dormido en Cristo Jesús, que había muerto en Cristo Jesús, que murió segura y cierta de la bendita esperanza cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. La pregunta es, ¿qué dicen las señales de los tiempos? En el capítulo 11, versículo 24 de San Juan, mire lo que dice la Biblia, San Juan 11, 24. San Juan capítulo 11, versículo 24, ¿cómo dice? San Juan capítulo 11, versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, ¿qué cosa? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Capítulo 12, versículo 48. Me gusta la Biblia. ¿Qué dice el verso 48? El que me rechaza, ¿qué dice ahora?
capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo dice? En el día postrero. Mi pregunta para usted: ¿le cree usted a Cristo Jesús? ¿Cree usted en las palabras de Cristo Jesús? ¿Acepta usted a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Usted cree que Cristo tiene poder para salvarle? ¿Pagó Cristo el precio de su pecado y el precio del pecado mío? ¿Sí o no? ¿Acepta usted en este momento darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y empiece el trabajo en la vida suya? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Es posible que no nos dé el tiempo para todo lo que quisiéramos, pero como esto se graba, permítame hacer lo siguiente. El día postrero, ya leímos acerca del día postrero. Los postreros días, Hechos 2:17. En los postreros días, 2 Timoteo 3:1. Los días postreros, Santiago 5:3. El tiempo postrero, 1 Pedro 1:5. El último tiempo, 1 Juan capítulo 2, versículo 18. El postrer tiempo, Judas capítulo 1, versículo 18 al versículo 23. Siendo que la Biblia confirma esto de postreros días, necesitamos entonces sentarnos serenamente y ver la historia de la iglesia cristiana para aterrizar en el tiempo actual y comparar lo que el Señor Jesús había dicho en San Mateo capítulo 24, cuando dijo que su venida será como en los días de Noé. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces necesitamos ir al Antiguo Testamento, a los días de Noé, y ver qué estaba pasando, y venir entonces a la época de nosotros, ahora la Odisea, y comparar lo que está pasando en ese momento. Cuando usted compara el diario de los días de Noé y compara el diario con los tiempos actuales, usted se queda con la boca abierta. Exactamente todo se está cumpliendo como dijo el Señor Jesús. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, los días de Noé, encuentra al Espíritu Santo trabajando a través de Noé y predicándole a la gente que se arrepientan. Y cuando usted viene al día actual, descubre al Espíritu Santo haciendo lo mismo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos un desafío para esta semana. Espero en el Señor que los ángeles nos acompañen como hoy y que el Espíritu Santo nos hable como en esta hora. Mi pregunta final, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿le cree usted a Dios y acepta al Señor Jesús para que venga a su vida? ¿Y recibe usted la presencia y la bendición del Espíritu Santo para que le prepare y le capacite para la segunda venida del Señor Jesús? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciendo sí. Le decimos sí, aceptamos su santa palabra, le decimos sí, Señor. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Le decimos sí. Recibimos su Espíritu bendito en nuestra vida para que nos habilite, nos capacite en el cumplimiento de la misión. Le decimos sí, Señor, aceptamos el perdón de nuestros pecados. Le rogamos que nos lave con la sangre preciosa de Jesús. Que nos habilite, Padre Celestial, con su gracia bendita y haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Estamos cansados de repetir lo mismo, de repetir lo mismo, de repetir lo mismo. Señor, usted dice en su palabra, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queremos eso en nuestra vida, Señor. Como dice Pablo, queremos ser transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Haga eso en nuestra vida, Padre amado. Se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.